Bueno, en estos días que he estado haciendo los ejercicios de perspectiva cónica de la prueba de la EBAU de, para el bachillerato de artes plásticas, de arte aplicada al diseño, etcétera, pues he estado rememorando cosas de cuando en la facultad estábamos estudiando ese tipo de cosas, la Facultad de Bellas Artes. Y allí en la Facultad de Bellas Artes, en esa asignatura, me di cuenta de realmente una cuestión, y es que en la universidad te deben enseñar lo que no está en los libros. Porque se entiende que una persona que tiene superado el bachillerato pues ya tiene capacidad de acceso a los libros y no necesita de un profesor pues que le mastique y le dijera los conceptos, ¿no? Entonces, tuve un profesor de perspectiva cónica que realmente me explicó cosas que no están en los libros, como por ejemplo la perspectiva cónica de 3 puntos. Yo ahora me encantaría tener los apuntes de aquel momento. Probablemente los tenga, lo que no los tengo son localizados. Para recordar todas las sutilezas de esta perspectiva. Lo voy a hacer de memoria, espero no equivocarme. Si detectáis que me estoy equivocando en algo, pues por favor me lo podéis poner en los comentarios. Y bueno, vamos a ver cómo haríamos esta perspectiva de 3 puntos de fuga. La perspectiva de 3 puntos de fuga queda muy espectacular en la ilustración, en la publicidad, en el cómic. Quizás en la ilustración y la publicidad hoy por hoy tenga ya mucha más aplicación el tema de, bueno, pues los programas de diseño 3D, la inteligencia artificial, etcétera. Pero en el mundo del cómic todavía el dibujante de cómic es mucho de la mano, ¿no? Pues probablemente la perspectiva cónica de 3 puntos que utilizará un dibujante de cómic sea una cosa algo más intuitiva. Yo voy a intentar recordar cómo hacer una perspectiva cónica con precisión geométrica. Tengo, bueno, uno de los principales problemas de la perspectiva cónica es la falta de espacio. Estoy un poco constreñido por el campo de visión de la cámara. Por lo tanto, el abatimiento del punto de vista sobre el plano del cuadro queda un poquito fuera, pero eso no nos afecta demasiado. Voy a obtener los puntos métricos de modo similar porque vamos a utilizar la perspectiva del artista, ¿ya? Y entonces simplemente cojo la distancia que va desde el punto de fuga F1 hasta el punto de vista y la bato sobre la línea del horizonte, obteniendo ahí el punto métrico MF1. Ahí ese lo utilizaremos para medir sobre cualquier línea que fugue a F1. Y tomando la distancia que va desde F2 hasta el punto de vista, la llevamos esa distancia hasta la línea del horizonte y ahí obtendremos el MF2, línea que nosotros utilizaremos o mejor dicho, punto que nosotros utilizaremos para medir sobre cualquier línea que fugue a F2. Bueno, hasta aquí nada nuevo, ¿no? O sea, tenemos una perspectiva cónica de la que se llama oblicua, pero nosotros vamos a representar una perspectiva cónica de 3 puntos de fuga que nos va a dar un aspecto muy espectacular, como si estuviésemos viendo los objetos desde arriba, teniendo no solamente puntos de fuga para la coordenada o para la dimensión X o la dimensión Y, sino también para la dimensión Z. Bien, pues ¿cómo hacemos eso? Creo recordar, ya os digo que estoy trabajando un poquito de memoria, creo recordar que el tema iba uniendo uno de los 2 puntos de fuga, por ejemplo el F1, con esta prolongación de la línea que va desde el punto de vista punto principal en la línea del horizonte. Entonces trazo esa línea pasando por este punto y ahora trazaría una perpendicular a esa línea pasando por F2
y prolongo esa prolongación, valga la redundancia, obteniendo aquí abajo el F3. Ahora mismo yo ya podría empezar a dibujar de este modo aquí paralelepípedo en perspectiva sin ningún problema. Lo que pasa que vamos a ir un poquito más. Yo estoy haciendo un esfuerzo de memoria intentando recordar pues aquellas cosas que yo di. ¿En qué año sería aquello? Pues sería el 83, 82, 83 probablemente. Sí, hace ya unos cuantos añitos. Bien, cogemos la distancia focal, o sea, perdón, sí, la distancia focal, la distancia que va desde el punto principal hasta el punto de vista y la pongo a partir de este punto. Porque esto es como si yo tuviese aquí otra línea del horizonte, la línea del horizonte correspondiente a F2 y a F3, y ahí yo tendría otra vez el abatimiento del punto de vista. Fijaros que si todo está bien hecho, ¿esto cuál es? Lápiz fino. La perpendicular va a darme aquí, efectivamente, bueno, o casi, ahí ha habido una pequeña imprecisión. Bien, y ahora vuelvo a llevarme la distancia que va desde F3 hasta el punto de vista. Ya os digo que si veis que estoy cometiendo algún tipo de error, por favor me lo ponéis en los comentarios porque estoy trabajando de memoria. Pero creo recordar que más o menos esto iba así. Es como generar una nueva línea del horizonte y una nueva línea de tierra. Este será... Bueno, pues me parece que me he quedado sin mina. Esto es lo que lo que le dicen las cosas del directo. Bueno, no pasa nada. Aquí tenemos mina y ya de camino vemos esta cosa tan antigua. Y diréis, ¿por qué no mejor por atrás? Pues yo qué sé. No, por aquí no está entrando. ¿Puede ser que haya otra mina? Pues no, por ahí se ha atascado. Bueno, vamos por aquí entonces. Hay un atasco. Bueno, pues en directo se ha estropeado el portamina. Maravilloso. Vamos a seguir con este. Lo que pasa es que este va a pintar más fino. MF3. Muy bien, pues ya tenemos los puntos de fuga y sus métricos correspondientes. Y ahora vamos a actuar pues como actuamos en la perspectiva cónica oblicua. Voy a dibujar un cubo para que se vea bien. Ah, me falta una cosita. La nueva línea de tierra. En paralelo. Veis que estoy trabajando de cabeza. En paralelo a la nueva línea del horizonte, me trazo, ahí está, la nueva línea de tierra. Mira, casi que podemos llamarle a esto línea del horizonte prima y esta sería línea de tierra prima. Y ahora ponemos la medida del cubo. Yo estoy poniendo 40 milímetros, por ejemplo, en la línea de tierra y la otra línea de tierra. Y ahora, pues como solemos hacer, vaya atasco tonto que ha pillado esto. Bueno, esto tendré que meter un alambrito. Bien, a partir de aquí
al F2, al F1 ya lo tengo, utilizando el punto métrico MF1, mido aquí, utilizando el MF2, mido los 40 en profundidad aquí. Y a partir de esos puntos, este lo uniré a F2 y este lo uniré a F1. Y ya tengo yo aquí la parte de arriba de ese cubo. Sería así. Vaya lástima que me he quedado sin portaminas 2B cuando es tan necesario. Bueno, ahí tenemos la parte de arriba del cubo. Ahora, utilizando F3, vamos a llevar esa línea, pero ahí tenemos que medir. Esta línea está contenida en el plano del cuadro. Por lo tanto, está en verdadera magnitud y utilizando ese punto métrico obtengo aquí la medida en profundidad. De modo que esto aquí irá a F2, este irá a F1, este irá a F1 y este irá a F2. Y mira, da bien ahí atrás. De tal modo que el cubo visto en esta cónica de 3 puntos será este. Bueno, no ha quedado demasiado mal. Parece un cubo visto en perspectiva. Sus partes ocultas serían estas. Ahí tenéis ese cubo en una perspectiva de 3 puntos de fuga. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero dibujar más? Algo parecido a lo que hemos visto en la miniatura. Bueno, pues pondríamos otra vez. Yo creo que le he dado, vamos a ver, 3 y 4. Voy a separar los cubos 3 y vuelvo a poner 4 de lado. Sobre esta línea que fuga a F1, mido en profundidad utilizando MF1. Esas dos medidas. Y entonces el lado pasa a ser este. De aquí hasta aquí. Es fundamental en la perspectiva cónica no confundir las líneas que son las que utilizamos para medir con las líneas de perspectiva que son las que fugan a F2. Por lo tanto, las líneas definitivas, esta sería una y esta sería la otra. Y esta iría hacia F1 y esa sería la tapadera del otro cubo. Y entonces ahora, para darle profundidad para abajo, utilizamos el F3. Aquí tenemos ya esta cara. Y fugando a F2 tendremos esta y esta otra. Bueno, esta sería discontinua por ahí por estar tapada por el otro cubo que cae delante. Y luego tendríamos esta que sería discontinua por estar tapada por el cubo y por ser una arista oculta. Esta otra que sería oculta, hasta ahí me sobra una rayita aquí, y esta otra, esta también
sería oculta. Veis que se va generando una vista, bueno, para mi gusto, espectaculares, ¿no? Este tipo de perspectivas, pues aplicadas a un dibujo, eso, una ciudad, pues quedan bastante chulas, ¿no? Vamos a ver, hemos dicho que eran 4, 3. Vale. Medimos en profundidad también para hacerla del otro lado. Medimos en profundidad con MF2 porque estamos hablando de una línea que fuga a F2. Y entonces nos da este punto y este otro punto, que ya podemos llevar a F3. Y aquí tendremos esta cara y esta otra. Y esta a F2. Y ahora esto lo llevaríamos hasta F1. Esto nos genera esta cara y esta otra arista. Bueno, si habéis visto el dibujo de la carátula del vídeo, ahí los cubos están un poquito más sueltos. Yo lo estoy dibujando un poquito más apretado para, yo qué sé, pues porque me ha dado por ahí. Vale, a ese no le voy a dibujar la arista oculta, o sí. Sí, vamos a dibujar la arista oculta. Y bueno, si queremos dibujar el de aquí atrás, pues me puedo fijar de las líneas que ya tengo. Serían esta línea, esta otra, esta otra y esta otra. Y veis, así se puede ir generando una forma pues bastante chula. Vamos a hacer otro cubo aquí abajo. Y bueno, es que esto me gusta mucho y por lo tanto me va a costar mucho trabajo terminar este vídeo porque se pueden seguir dibujando cubos hasta el infinito. Utilizo el MF3 para medir en profundidad esas medidas. Me da esta cara aquí. Y ahora utilizando F2 llevo esto aquí. Por lo tanto esto me va a dar esta cara aquí. Y esta otra, mejor dicho, esta arista. Y ya se me ha generado ahí esa cara. Llevo en profundidad para acá esta otra. Esta será vista. Esta será oculta por quedar tapada por el otro cubo. Esto será oculto, esto será visto. Esta será vista. Esta será oculta. Vista a partir de aquí. Perdón, no, ahí no será vista a partir de ningún punto. Esta será oculta. Y esta será oculta. Aquí ya es que esto es difícil parar. Porque tengo estos 4 puntos. Ya los tengo ahí.
Por lo tanto, y voy a trazar esta también para acá. Me resulta difícil parar este vídeo, porque vamos teniendo unas perspectivas realmente muy chulas. Y esto, el momento en que esto queda realmente guapo es cuando empezamos a sombrear. Podemos decidir hacer una distinción de planos en el que, pues, el más oscuro este tipo de planos, el más claro este tipo de plano y el intermedio este otro. Entonces, de ese modo nos queda una ilustración, pues la verdad, bastante chula. Bueno, aquí vuelvo a tener ya los puntos listos. ¿Sabéis lo que estaría bien? Hacer otro vídeo dedicado a la gran deficiencia que tiene esta perspectiva. Que la tiene. Bueno, ya sí creo que lo puedo dejar aquí. Es chulo, ¿no? Es chula la perspectiva que se genera con esto. Muy chula. Ya os digo que sobre todo en el mundo de la ilustración, del diseño, del cómic, es realmente una libertad a la hora de representar los volúmenes y el espacio, que bueno, que el estar sujeto a esto está mal, aquí me he equivocado. El estar sujeto a lo que un ordenador te genere, bien sea con los renderizados o bien sea con el uso de la inteligencia artificial, pues nos resta libertad creativa. Que ojo, en ningún momento hay que prescindir de lo que la técnica nos permite. Pero, desde luego, lo que nos va a dar la libertad total a la hora de diseñar, de imaginar, va a ser este tipo de construcciones. No quiero yo dejarme llevar. Mira, sí, no puedo evitarlo. Esto, como no es un examen de selectividad, pues nos lo podemos permitir. Ya sabéis que los ejercicios de selectividad no están permitidos. No sé si en los de el dibujo técnico aplicado a las artes plásticas se puede permitir en un momento dado el uso de colores o sombreados. Desde luego, en el dibujo técnico 2, el que está indicado para la gente que va a ingeniería, arquitectura, desde luego está completamente prohibido el uso de colores o de rotuladores en el examen. En todo momento se pueden hacer los ejercicios únicamente empleando lápices, eso sí, de diferentes durezas, pero nunca colores. Por el tema de que sea tutito el que está corrigiendo los exámenes. Pero como este es una explicación aparte de los ejercicios de selectividad, pues aquí sí yo sombreo, porque es que además es que lo está pidiendo. El dibujo lo está pidiendo. Ya os digo que esto, bueno, no os quiero aburrir. No os quiero aburrir a vosotros viéndome sombreando, por lo tanto lo estoy haciendo muy por encima. Pero esto es lo que le da el puntito. Ya os digo, si en vez de hacer unas formas tan geométricas, pues como estos 8 cubos,
de los cuales solamente he tenido que dibujar 7, porque el octavo cae por la parte de atrás y queda completamente oculto. Pues imagínate que lo que has hecho has representado en un cómic, bueno, pues a tu Spider-Man favorito en un rascacielos, ¿no? Alrededor de un rascacielos. O el lobo, ahí con su moto saltando de un edificio a otro. Bueno, eso sí, voy a parar ya porque esto para mí no tiene final. Espero que haya sido de interés para vosotros. Ya os digo que esto lo he sacado de mi memoria porque que yo recuerde, esto no está en ningún libro de texto. Esto me lo enseñó un profesor allí en la universidad, nos lo enseñó el profesor de perspectiva cónica en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla en los 80 y